Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Lima la Única rumbo al Bicentenario. Secuencia parte de Onda Digital Noticias, estoy aquí nuevamente para compartir con ustedes información, datos, sobre todo relacionadas al patrimonio limeño. Para esta ocasión yo he preparado una selección de fotografías respecto a una de las excursiones que he realizado recientemente. Les contaré de que desde mi página de Lima la Única y de Paseos Históricos por Lima he estado difundiendo y llevando personas a conocer las antiguas casas hacienda que aún quedan en la zona de Caraballo. Casualmente una de ellas es quizá el mayor referente en la zona asociada a la celebración del Bicentenario, y me refiero a la Casa Hacienda Punchauca. Estas casas de hacienda podrían, si se pusieran en valor, podrían servir para un circuito turístico, cultural, histórico, que se haga en la zona. Esa foto que ustedes ven, amigos, es la Casa Hacienda Punchauca. A simple vista parece una casa en ruinas, efectivamente está abandonada, vacía, pero esta fue la casa donde se reunió el libertador José San Martín con el virrey La Serna en las famosas conversaciones de Punchauca, buscando una solución y una salida a la guerra que había por aquellos años. La Serna no aceptó la propuesta de San Martín de formar un triunvirato de gobierno que a su vez lleve a un gobierno monárquico para el Perú. Y bueno, como todos sabemos, los enfrentamientos continuaron hasta finalizar con la batalla de Ayacucho, 3 años después, y cuando quedó sellada la independencia. Lo que vemos es una estructura construida o en todo caso remodelada, no intervenida, en el siglo XIX, en el que en su interior pues no se puede apreciar mayor detalle. Las paredes se encuentran completamente descascaradas, mostrando su estructura de adobe. Hay espacios que ya no existen, estos han sido recintos. Según registros, documentos de la época, esta casa tuvo hasta 18 habitaciones, incluida una enfermería y una capilla, de la cual, como ustedes están comprobando, ya no tiene nada por dentro. La historia de Punchauca en realidad es mucho más antigua. Este es el único recinto que todavía conserva parte del techo. También aquí se podía apreciar parte de losetas en un sector nomás de este ambiente. Es bastante probable que aquí haya sido, en este lo que están viendo ustedes, haya sido la reunión de San Martín con el virrey La Serna, un momento muy importante, y que de haber pues llegado a una buena decisión respecto a lo que ocurrió, se pudo haber terminado la guerra mucho antes, ¿no? Y quizás de una manera muy distinta como la historia nos las cuenta ahora. Fotografías del interior, ahí se puede ver esa puerta que está al lado izquierdo, es la que conduce a la pequeña capilla, una capilla que fue construida a finales del siglo XVIII y que además estaba presidida por una imagen, un retablo, donde aparecía la figura de Santiago, el Santiago Matamoros o Santiago Mataindios, ¿no? Como también se cuenta la historia respecto al tema de la evangelización en las tierras nuevas. Punchauca, como les decía, tiene un origen mucho más antiguo. La historia de Punchauca surge en la época virreinal a raíz de la entrega de estas propiedades que les pertenecían a unos curacas de apellido Yangue, nada menos que a Nicolás de Rivera, el alcalde de Lima. Él, se podría decir, fue el primer propietario en la época virreinal de la hacienda Punchauca. Va a ser recién en el siglo XVII, aproximadamente en 1630, que aparecen documentos en los que se muestra o en los que se describe en todo caso qué cosa era la hacienda. Y se describe primero una casa hacienda, establos, terrenos pues donde obviamente se cultivaba, una serie de verduras, también algodón en el lugar. Es la primera descripción de estructuras dentro del lugar. Punchauca va a cambiar de propietarios, va a pasar de dueños durante los siglos siguientes, siendo quizás los más notorios uno que era miembro de la Orden de Santiago, y justamente va a ser el que va a cambiar el nombre en el siglo XVIII por Santiago de Punchauca, como se conoce actualmente hoy a la Casa Hacienda, ¿no? Y también al sector que lo rodea. Otros dueños de la Casa Hacienda van a ser la familia Candamo, ¿no? Justamente Manuel Candamo, hijo del señor que era dueño de la hacienda, fue presidente del Perú. Y seguramente él va a pasar años, ¿no? De su infancia en esta casa que tenía un aspecto, como vamos a decir, pues,
distinto, ¿no? Vamos a ver si podemos retroceder las imágenes nuevamente, Ángel, para poder seguir apreciando algunos detalles, sobre todo también de la fachada, en el cual ha habido ahí podemos ver la fachada, muchos cambios. Se puede ver ahí el techo de la capilla que no existe, ¿no? Debe haber tenido una bóveda de cañón corrido que se ha perdido completamente, solamente quedan las estructuras laterales. Es otra fachada, otra vista de la fachada, en la que se ve una escalera de 2 tramos que suben a una especie de galería presidida por columnas toscanas que recientemente han sido restauradas, se podría decir, ya que en fotos de años anteriores no tenía pues nada de esto, ¿no? La hacienda Punchauca fue parte de la reforma agraria que se dio en los años 70, pasó a una comunidad agraria de producción por aquellos años, que por supuesto parcelaron sus chacras, hoy se han convertido en una naciente urbanización, o en todo caso barrio, ¿no?, que se está formando alrededor del lugar. Y como colofón a esta primera parte, mencionar que recientemente se ha anunciado que el Ministerio de Cultura ha hecho llegar 8 millones de soles a la Municipalidad de Caraballo para que se ponga en valor ese lugar que debería supuestamente estar a punto para las fiestas del Bicentenario, apenas en un par de años. Nos preguntamos, con lo que vemos en las imágenes, ¿alcanzarán esos 8 millones? ¿Qué más tendrá que hacerse para que Punchauca ocupe el lugar que le corresponde en las fiestas del Bicentenario? Está ubicado a la altura del kilómetro 25 de la carretera a Canta, ¿no? Uno toma la avenida Tupac Amaru, sigue como quien se va a Canta, pasa a Caraballo después de Comas, y ahí se ubica este lugar que cualquiera puede visitarlo. Siguiendo por la carretera a Canta, unos minutos más adelante, unos kilómetros más adelante, encontramos los restos, las ruinas de otra importantísima casa hacienda que existió desde la época virreinal, y me refiero a la Casa Hacienda Caballero, propiedad de don Juan de Caballero desde finales del siglo XVI. Vean ustedes esa impresionante escalera, que si bien es cierto es moderna, está hecha sobre una antigua escalera de ladrillos, del cual en el último tramo aún se puede apreciar. Es una fotografía de la última visita que hemos realizado en el lugar, y la casa pues ubicada al pie de una ladera, del cual la vista del Valle del Chillón es quizá de las mejores, impresionante, además del fuerte viento que corre en el lugar. Esta casa hacienda tuvo pintura mural en su fachada. Se puede todavía apreciar algunos detalles polícromos y también la pintura de un toro, ya que en la época virreinal la Hacienda Caballero era la que proveía de toros a la plaza, a la corrida de toros, ¿no?, que se daban en Hacho y en otros lugares. Esta fotografía que ven es del interior de la capilla. Una capilla muy interesante porque tiene todos los elementos que pudo haber tenido una iglesia mayor. Tiene un coro, el ingreso al coro, tuvo un púlpito, tuvo una sillería lateral de madera, los aguamaniles. El retablo principal sí se encuentra desaparecido, quizás esté oculto debajo del piso que hoy está en el lugar. Son vistas del interior de la casa, una casa también muy grande, que como decía, ahí vean la vista de la capilla, también otra escalera de acceso, con una espadaña o un campanario, ¿no?, exento de cuerpo, que se puede ver un óculo o ventana circular, y ahí también un frontón triangular, quizá una referencia a su intervención neoclásica, que como decíamos, la historia de esta capilla es mucho más antigua. La familia Caballero la tuvo desde finales del siglo XVI hasta el siglo XIX. Ya en el siglo XX pasa el propietario. Ven ustedes la vista del Valle del Chillón, desde lo que quizás fueron puertas y ventanas en ese lugar, ¿no? Un espacio que lamentablemente también está abandonado, semi-destruido, la vista es evidente. Vean ese árbol de tipa que está a un costado de la casa, el viento, vean cómo ha hecho que crezca, inclinado a un lado. El viento que corre en ese lugar, les digo, es impresionante, es muy fuerte, y justamente pues eso también ha afectado, se ha visto bastante de lo que es los árboles, ¿no?, en el lugar, y la manera como han crecido. Este lugar debería ser puesto en valor porque es una evidencia del patrimonio industrial, comercial de la época virreinal. Las pinturas murales que tuvo, que aún quedan rastros de ella, también nos lo cuentan. Esta era una de las haciendas más grandes de Caraballo o del Valle del Chillón, mucho más grande que Punchauca y mucho más grande que la que vamos a ver después, ¿no?, sobre todo al menos en esta parte del Valle del Río Chillón. Hoy está poco visitada. Algunos ambientes, recintos del lugar
son tiraderos de basura, pero aún se puede apreciar todavía, felizmente hasta la fecha, losa importada, piso, perdón, me refiero importado, losetas importadas de Europa, como se menciona que tuvo en su mejor momento. Es la Casa Hacienda Caballero, también ubicada a la vera de la carretera Canta, apenas unos 5 o 6 minutos después de Punchauca, dirigiéndose hacia Canta. En esa ruta de visitas de Casas Hacienda, en el Valle de Chillón, en Caraballo, hemos llegado a una tercera, una casa hacienda muy interesante. La edificación no es tan antigua, se llama la Casa Hacienda de Chocas. Tenemos también fotografías de la Casa Hacienda de Chocas, se puede ver ahí que es una edificación relativamente reciente, comparada a las anteriores me refiero, una fachada intervenida a finales del siglo XIX, que tiene la peculiaridad además de tener el busto de Velasco. Vean ustedes esa pequeña enrejado enfrente de la casa, tiene el busto de Velasco. Esa hermosa escalera también que podemos ver allí, está en la sala, en el salón de recepción, pasando la entrada, y ese es el patio interior, alrededor del cual se distribuyen las habitaciones, algo típico en este tipo de casas, este tipo de viviendas, de haciendas. Ahí se puede ver al costado derecho lo que fue la antigua capilla de la Hacienda Chocas, hoy convertida pues en una pequeña iglesia que sirve para el culto de los habitantes de este lugar llamado Chocas Bajo. Chocas, la palabra Chocas viene de una palabra prehispánica que es illoca, que se refiere a un suelo de pedregal, un suelo pedregoso, quizás el aspecto antiguo de este lugar, muy cerca, como hemos dicho, a lo que fue el río Chillón, ¿no? Hasta ahora está el río Chillón, por cierto. La carretera se ha asfaltado recientemente, es fácil llegar a este lugar, está en el kilómetro 33 de la carretera Canta. La casa ahora es administrada por los antiguos trabajadores de la hacienda que han formado una cooperativa agraria de usuarios, ¿no? Llamada María Parado de Bellido. Es más, en el interior de la casa es posible encontrar pinturas murales con las imágenes de María Parado de Bellido y también de Tupac Amaru, ¿no? Y sin duda la curiosidad pues esta que vamos a mencionar, el busto de Velasco, ¿no? Quizá un agradecimiento, una manera de recordar a quien hizo propietarios de estas tierras, a los antiguos trabajadores, que hasta la fecha, como vuelvo a repetir, son propietarios de muchas parcelas y terrenos cercanos que en muchos casos se han urbanizado en el lugar. Ese busto de Velasco, por cierto, para más detalles, fue colocado en el año 2010, o sea, no es de la época de la reforma agraria, es del 2010, parece que fue colocado en la gestión, si no me equivoco, del alcalde Ollanta, quien también aparece como el que hizo en su gestión la pista, ¿no? Que va hacia Quibes, hacia Canta, y que viene desde Lima, de la avenida Tupac Amaru, desde la avenida Caquetá, toda esa avenida, en otra época, un Capañán hacia la sierra, es el lugar donde se construyeron estas casas hacienda. Hay una más todavía, lejos de este lugar, llamado Macas. Pero claro, en el recorrido que hicimos, decidimos regresar de Chocas para cruzar al otro lado del valle del río Chillón e ir al antiguo y original pueblo de Caraballo, que es San Pedro. Y en ese lugar encontramos quizás de estas tres haciendas, la cuarta que mencionamos en instantes, la que se puede encontrar en un mejor estado, la más impresionante, de la cual vamos a ver fotos a continuación. Y me refiero a la Hacienda Guerrero, más conocida como la Hacienda del Fortín, o el Fortín de Caraballo. Usted tiene este nombre por las construcciones pintorescas realizadas en el siglo XIX por los propietarios para darle el aspecto de un fuerte militar, y poder seguramente también tener ahí un espacio de reuniones con sus trabajadores, y desde la casa, de que también tiene intervención en el siglo XIX, saber que fue ocupada por esta familia. Esa es la vista de la capilla, una capilla también de cañón, de bóveda de cañón corrido, ahí se ve la capilla de la parte trasera, y también los espacios interiores que vamos a ver a continuación, de una casa que, a diferencia de las tres anteriores, está rodeada de una urbanización, en la cual nos enteramos en la última visita, los residentes, los vecinos, sí están interesados en la puesta en valor y recuperación de esta casa, que es la más impresionante de todas, por sus dimensiones, por su arquitectura. Recordar que no fue un fuerte militar, fue una casa hacienda, pero sus dueños en el siglo XIX decidieron construirla pues de esta manera,
como repito, pintoresca, ¿no? Hay que recordar que muchas edificaciones en Lima, en casas de hacienda, repetían estilos europeos, y no recordemos la hacienda Unanue, de Cañete, que parece un castillo neogótico, ¿no? Cuando en realidad pues, es una casa construida en el siglo XIX. Otra vista ahí de la capilla del exterior, la casa que aparece al costado, el área verde que rodea este lugar pues también es abundante. Esta casa está ubicada, como acabo de decir, al otro lado del río Chillón, si es que estamos en la zona de Caraballo, pero es más fácil llegar por la Panamericana Norte. Llegan hasta la zona del bypass de Puente Piedra. Ahí me parece que hay una tienda llamada Plaza Vea en ese lugar. Y ahí hay unos carros. Si van de Lima hacia Ancón, se bajan en el bypass de Puente Piedra y ahí toman los carros que van hacia la derecha. Van a llegar a esta zona de San Pedro, donde se ubica esta casa hacienda impresionante y que, como repito, se está poniendo en valor por los propios vecinos. Estas propiedades que hemos visto le pertenecen al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, que en realidad es la institución que salvaguarda o debería salvaguardar nuestro patrimonio, entendemos que se siente desbordado por la cantidad de patrimonio que existe, mas no es esto un pretexto, puesto que si se pusieran en contacto con los residentes del lugar, con historiadores locales, con defensores del patrimonio de la zona, estos espacios tendrían mejor suerte, organizando visitas de escolares cercanos al lugar para conocer ese patrimonio, un patrimonio industrial, un patrimonio comercial y a fin de cuentas un patrimonio para entender el pensamiento y el modo de vida de nuestros antepasados. Esto es memoria, es identidad. En la medida que conozcamos este patrimonio, vamos a valorar mejor nuestra identidad, nuestra autoestima. Caraballo tiene muchos más lugares que destacar. En esta primer secuencia de Lima la Única rumbo al Bicentenario, he querido destacar estas fotografías. Y bueno, amigos, hasta aquí ha sido esta primera secuencia de Lima la Única. Estoy yo en Onda Digital todos los jueves a esta hora. Y el próximo jueves voy a traer más fotografías de nuevos lugares que ustedes deben conocer, porque para amar el patrimonio hay que conocerlo. Hasta la próxima.